السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El santo Mesías prometido dice en una ocasión que para la verdadera oración es necesario hacer oración. Para conseguir la verdadera oración es necesario hacer oración. Y dice que en una ocasión pensé que qué diferencia hay entre el salat y el namaz. En el hadith dice que el salat es namaz. El namaz debéis recordar que el namaz, la oración, es algo que hace salvaguardar esta vida y también la religión. Y con este tipo de oración uno se ve preservado de cualquier mala actuación, mal comportamiento y cualquier inmoralidad. Este tipo de oración, hacer rezar de esta forma, no está en el ser humano no puede hacerlo por sí mismo de motu propio. Esa oración que le preserve del mal comportamiento y de la inmoralidad. Y esto no se consigue si no está la ayuda de Dios soportando por detrás esa oración, esa adoración que nos guíe por el buen camino. Sin Allah Ta'ala no se puede conseguir. Estas palabras nos guían en el sentido de que nuestras adoraciones y nuestras oraciones, ¿cómo deben ser? ¿Qué tenemos que hacer a la hora de hacer oración? ¿Cómo tenemos que hacer esas oraciones para que afecten a nuestro comportamiento? Es decir, nuestro comportamiento cambie debido a esas oraciones. ¿Qué adoraciones y qué oraciones? ¿Cómo debemos presentarlas delante de Allah Ta'ala para que sean aceptadas? Si comprendemos estos puntos delicados y el ser humano tuviera el conocimiento de que el objeto del conocimiento del humano es la adoración, y si es capaz de entender este aspecto, podría preservar su vida y la vida futura, dejaría todo para intentar conseguir este objetivo. Pero como el mismo Santo Mesías prometido ha dicho,
que para hacer oración es necesaria la oración, todo el objeto del nacimiento humano es pedir la ayuda, no se puede conseguir sin la ayuda de Allah Ta'ala. Solo no podemos entender el objeto de nuestro nacimiento si no es con la ayuda de Allah Ta'ala, que es muy misericordioso. En el primer sura del Santo Corán ya nos ha enseñado esta oración, y en las 5 oraciones, en los sunnah, en las oraciones voluntarias, en cada rakat es necesario leer esta oración de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, que Allah, solo a ti te adoramos, solo deseamos adorarte a ti, pero no podemos cumplir, no podemos hacer esta oración si no tenemos tu ayuda. Por lo tanto, con un espíritu, con una profundidad en el corazón, una petición que nace de nuestras entrañas, cuando el creyente delante de Allah Ta'ala se acuerda de él, entonces Allah Ta'ala también le da esta oportunidad, y es un favor de Allah Ta'ala también que cada año, durante el mes del ayuno, al traernos el mes del ayuno, Él nos da la oportunidad de acercarnos a Él, y nos dice que encadenado a Satanás, nos dice que a toda aquella persona estoy dispuesto a ayudarla, de hecho la ayudo, que solo viene hacia mí con corazón puro y sincero, y tiene una fe, una total confianza en mí, cumple lo que yo le digo, y a partir de ahora, siendo sincero, solo me adora a mí, y siendo sincero hace la promesa de adorarme a mí solo, entonces a esas gentes yo les escucho y acepto sus oraciones. Si hay alguna deficiencia, la deficiencia está en el humano, porque en la ayuda y en los favores de Allah en esta declaración nos ha dejado todo claro en esta época también, al enviarnos a su representante, que era el esclavo del hombre perfecto, que era el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y nos ha dado la oportunidad de reforzar, de ayudar, de buscar la ayuda de Allah. Nos ha dado de nuevo el método para acercarnos de nuevo a Allah Ta'ala, hoy tomando citas del Santo Mesías Prometido sobre Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Voy a intentar explicarles la profundidad y la perfección con la que Él nos ha explicado el versículo Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si nosotros lo entendiéramos, si lo hiciéramos parte de nuestras vidas, hiciéramos el esfuerzo, que Allah nos dé la oportunidad de ello, si fuéramos capaces de entenderíamos o seríamos capaces de adorar a Allah Ta'ala como merece ser adorado. Y esto puede ser posible cuando en nuestras oraciones, adoraciones, con humildad intentáramos pedir ayuda a Allah Ta'ala para que nos permita obtener ese rango, y pudiéramos entrar dentro de los Abdurrahman, de los adoradores del misericordioso, y tendríamos esa fe, tendríamos una fe tan cierta como la que Allah Ta'ala quiere que tengamos, o esa fe que se espera de un creyente. El santo Mesías prometido
en su conocimiento, en el conocimiento que Allah Ta'ala le dio, en este tesoro. Voy a presentar algunas citas que él en sus escritos nos ha dejado, nos ha legado. Dice Allah Ta'ala en la frase Iyyaka na'budu, ha puesto antes esta frase que Iyyaka nasta'in, y antes de que el hombre pida está mostrando al atributo de misericordioso, y es que el ser humano agradece a su creador y le dice: oh mi creador, yo quiero agradecer los favores que tú me has dado por mi obra, por mi esfuerzo, y debido a tu atributo de creador y sustentador, quiero ser agradecido. Tú me lo has dado antes de que yo te pida. Y entonces todo el poder, el bienestar y el éxito y aquellos objetivos, yo te pido, te pido y que se dan cuando tú pides una oración. Y tú eres el que mejor donas, el mejor donador. Por lo tanto, cuando un ser humano, al ver los favores que Allah Ta'ala le ha dado, al percibir que debido al atributo de la misericordia y de la clemencia se vuelve agradecido, un ser agradecido, esta oración es el primer paso para ser un buen adorador. Cuando uno obtiene este conocimiento, esta conciencia, e intenta avanzar en la adoración, y dice el humano delante de Allah Ta'ala que esto que tú este rango que tú nos has pedido o nos pones, yo quiero alcanzar el máximo grado porque quiero tener parte de todas tus bendiciones, todos tus favores, tanto en la parte espiritual o material. Quiero obtener ese premio, pero no puedo tenerlo si tú no me ayudas. Por lo tanto, ayúdame. Y a continuación se abren las puertas de la ayuda de Allah y empiezan los caminos de la perfección, del éxito. Entonces, debido al atributo de misericordia, si somos agradecidos, Allah Ta'ala hará que le adoremos a Allah Ta'ala y hará que le pidamos. Este es el punto fundamental del que debemos partir antes de llegar a la oración de Iyyaka na'budu o Iyyaka nasta'in, a ti solo te adoramos y a ti solo pedimos ayuda, explicando aún más. Dice el Santo Mesías Prometido por qué Allah Ta'ala nos ha llamado la atención a esta oración. Dice el Santo Mesías Prometido que al agradecer los favores que se nos han dado y aquellas cosas que uno desea, uno tiene que ser paciente y tiene que pedir y tiene que ir perfeccionando para que seáis de los que eternamente sois agradecidos siendo pacientes. Y en estos versículos se nos dice que el ser humano tiene que no depende de él, es la negación de que depende de su esfuerzo, y tiene que tener tiene que ser humilde delante de Allah Ta'ala y debe entregarse a él, y con esperanza y miedo, como un niño pequeño que está en brazos de la madre y se considera que está bajo la custodia de Allah Ta'ala y que él tiene una relación completa con él. Lo que explica, dice Hazur, es que uno primero debe recordar
que ser agradecido, es decir, tenemos que agradecer cada cosa que Allah Ta'ala nos da. Luego tenemos que ser pacientes y hacer oración. El segundo paso, para que debido a esta paciencia, esta oración sea una parte constante, seáis unos agradecidos que con paciencia se mantienen pidiendo a Allah Ta'ala. Y luego otro tercer orden es que uno tiene que no considerar que es él el que consigue las cosas, sino que con humildad y alabando a Allah Ta'ala piensa que Allah Ta'ala es todo, él es el poseedor de todas las fuerzas, el sustentador. Ese es el pensamiento que debe tener el humano. Por lo tanto, delante de Allah Ta'ala él se entrega al considerarse que él no es nada. De esta forma todas las relaciones humanas en comparación con Allah Ta'ala no tienen ninguna validez. Cuando se alcanza este estatus, uno deja de confiar en su esfuerzo, en su fuerza, ni muestra orgullo, ni confía en los intermediarios mundanales, y entonces surge la oración Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sale una oración sincera, es decir, oh Dios, oh Allah, a ti adoramos y a ti solo pedimos ayuda. Dice el Santo Mesías prometido que cuando el ser humano muestra o conoce su debilidad y la presenta delante de Allah Ta'ala, dice entonces Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. De la misma forma, estos versículos, cuando uno conoce o sabe que es extremadamente humilde y sin tu ayuda no podemos adorarte como tú quieres, y sin tu ayuda nosotros no podemos encontrar los caminos que a ti te contento, solo lo hacemos, trabajamos por ti, nos movemos con tu ayuda y vamos hacia ti como una madre que en la muerte de un niño están sufriendo, y esos enamorados que están continuamente recordándose uno al otro, vamos corriendo hacia ti. En estos versículos se nos dice que el orgullo, la altanería mueren. Nos ha dado el ejemplo de que cuando nace ese deseo de una madre que está sentada en el lecho de la muerte de su hijo y está totalmente unida a él, o un enamorado que está pensando en su enamorada y está sufriendo continuamente por desear verla, es el tipo de relación que tenemos que establecer. Y luego olvidar la altanería y el orgullo, al confiar únicamente en Allah, es cuando desciende esa ayuda, y Allah Ta'ala dice entonces que consideraos como seres muertos y pedid siempre la fuerza de mí. Ningún joven puede presentar su fuerza, ningún anciano confíe en su bastón, ni ningún inteligente confíe en su cerebro, ni algún faqih piense que debido a su sabiduría él piensa que está soportando, ni alguna persona que tiene alguna visión piense que es debido a esas visiones, porque Allah hace lo que él quiere, y a quien quiere le extravía, y a quien quiere le hace entrar en el paraíso. Dice el Santo Mesías prometido, Iyyaka nasta'in, a ti pedimos ayuda, se refiere al alma rebelde, el nafs ammara. Dice como una camella no deja sentarse a alguien en sus jorobas y sale corriendo. Es un mal que se va propagando y va transformando a uno, y se impregnan de su veneno. Habla del ego, y es algo que no
no acaba de persigue continuamente a las personas, y solo la ayuda de Allah Ta'ala es quien puede destrozar a este Satanás. Esta es del libro Karamatus Sadiqin, la traducción de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Cuando uno hace esta oración y piensa que el nafs ammara, es decir, el alma libre, me está llevando hacia los caminos de la maldad y tengo que librarme de estos caminos, él no puede librarse con su propio esfuerzo. Debe pensar que solo es Allah el que puede librar de los ataques de Satanás y puede dar la oportunidad de hacer el bien. Una persona debe ponerse delante de Allah con humildad y decir: hoy eres tú el que me va a librar de Satanás. Y si no fuera por las gentes queridas de Allah que piden con esta humildad y no pueden vivir sin ayuda de Allah. Fíjense lo que debe pedir una persona normal. En el Santo Corán ha dado el ejemplo de Yusuf, cuando pidió una oración para librarse del nafs ammara, y dijo: y no me absuelvo de debilidad, pues el alma está ciertamente inclinada a instigar al mal, salvo aquello sobre lo que mi Señor tiene misericordia. En verdad, mi Señor es el sumo indulgente misericordioso. Esta oración y este pensamiento es el que nos lleva a Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, y se nutre de él cuando el humano piense que a los cercanos de Allah piden esta oración, ¿cuánto más debemos pedir nosotros? Entonces, un humano puede ser un verdadero adorador. ¿Y por qué dicen na'budu antes de nasta'in? Hay varias razones. Dice Azur que lo explicamos los que tienen intención de seguir las órdenes del Surah Al-Fatiha, y es que Allah Ta'ala les enseña una oración donde les dice que: oh mis siervos, preguntad sobre mí y decid: oh mi Dios, solo te pedimos a ti, pero con toda la dificultad, con la máxima vergüenza, con toda nuestra preocupación y con todo nuestro mejor pensamiento, estamos pidiendo estamos siguiendo la fe y no tenemos esa certeza. Iyyaka na'budu, dice Azur, pero a ti solo te adoramos, pero no tenemos esa confianza, esa certeza. Y cuando Dios, al cuidar de nosotros, nos ha enseñado esta oración donde podemos cumplir la forma de la adoración, después nos enseña Iyyaka nasta'in. Cuando uno ya no se considera nada, entonces sale la otra oración, que es Iyyaka nasta'in, y Allah Ta'ala es cuando viene en su ayuda. Dice Allah Ta'ala, y después, cuando se crea esta situación, decir que solo de ti pedimos ayuda con el corazón, con la fe máxima, para aceptar tus ordenancias, para buscar la luz, para
encontrar la tranquilidad del corazón, solamente te pedimos ayuda a ti, para que con tu favor en los terrenos de la certeza estemos en primera fila y tengamos claras los ríos de las verdades, es decir, este deseo de adorar, este deseo de ser sincero solo delante de Allah Ta'ala para crecer en la fe, solo se puede conseguir con la ayuda de Él. Y llamando la atención sobre este versículo, ¿cuál es el tope de la adoración? El Santo Mesías Prometido dice que las palabras de Allah y Yakanabodo nos intenta transmitir que Allah Ta'ala en este ayat nos dice que en su obediencia debe intentar mostrar el máximo esfuerzo y siempre ser obediente a Él, estar siempre firmes a Él, de forma que el humano diga que nosotros estamos luchando para intentar seguir tus deseos y no estamos escatimando nuestros esfuerzos, pero necesitamos tu ayuda, necesitamos tu refugio y esperamos de ti una posibilidad que nos lleve hacia tu contento, y de forma clara estamos pidiendo que tú nos hagas de tus obedientes cuando tengamos esta percepción, y es que la obediencia y la adoración son dos prerequisitos, el cumplir con los mandamientos y a incrementar el rango o la forma en que se hace la oración serán consecuencias naturales. Cuando pasa un hadith, una oración, viene la siguiente, según dice el hadith, que el clemente, el momen está pendiente. Después de una oración viene otra, después de un Yuma viene otro, después de un Ramadán viene otro, para que un creyente pueda cumplir las adoraciones prescritas y consiga las altas cualidades. Y este es el miraj, el tope de la adoración. Y explicando luego el Santo Mesías Prometido que cómo esta oración debemos transmitirla a nuestras familias, a nuestras descendientes, a nuestra comunidad, para que todos confluyan en un mismo afluente y seamos capaces de obtener esta bendición. El Santo Mesías Prometido dice que también se nos dice en este versículo que el ser humano dice: oh mi Señor, nosotros hemos en el tema de la adoración, sabemos que aparte de ti te hemos dado preferencia a ti, por lo tanto aparte de tu ser no adoraremos nada y te consideremos uno y único. En este versículo Allah Ta'ala nos ha enseñado, nos ha llamado la atención sobre el hecho de que, diciendo a ti, nosotros te adoramos, es decir, es un plural, que esta oración es para todos los hermanos, no solo de forma individual, para su ser personal. Y Allah nos ha dicho a los musulmanes que debemos unirnos, ser unos y ser amigos unos de otros. Y es el que haga la oración debe estar sometido a un sacrificio como si deseara hacerlo para sí mismo. Por lo tanto, cuando se dice en plural, y estará también intentando cumplir con los derechos de su semejante, de la persona que tiene al lado. Si uno tiene que cumplir y dice: y a ti nosotros te ayudamos, estoy pidiendo pues por mi progreso espiritual, por la resolución de mis dificultades, también debo pensar en mi hermano. Si esto se tuviera en cuenta, se crearía un ambiente agradable en la sociedad. Por lo tanto, uno debe sacrificarse para el hermano como se sacrifica para él.
y ya no hay está el problema, ya no existe el problema. Si uno pensara correctamente en la interpretación de este versículo, cumpliría con las necesidades de su hermano y estaría intranquilo, como está intranquilo por él cuando intenta solucionar sus problemas, y no mostraría ninguna diferencia entre él y su hermano, como si la Ta'ala dijera de forma clara que, oh mis humanos, a vuestros hermanos y a vuestros queridos debéis darle el regalo de hacer la oración. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nos invita, nos dice que es un regalo de oración el que enviamos a nuestros hermanos. Tenemos que darles ampliar nuestro rango de la oración, y en nuestras buenas intenciones debemos recordar a nuestros hermanos para crear la hermandad y ser una familia. Dice el Santo Mesías Prometido que en esta oración se junta la oración y también una planificación. Es decir, uno planifica y hace oración, y van de la mano, van unidos. El unirles es la esencia del Islam. Por eso les he dicho que para liberarse de la pereza y el pecado, uno debe planificar como debe planificar, y debe hacer oración como debe hacer oración. Por eso en el primer versículo del Santo Corán nos ha dicho Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu significa que nos enseña esa planificación, y se ha dado la preponderancia. Primero el ser humano tiene que poner la intención, pero no debe olvidar la oración. Con la intención, con la planificación, cuando el ser humano dice Iyyaka na'budu, es decir, a ti solo te adoramos, por su corazón pasa que ¿quién soy yo? ¿Cómo adorar a Allah Ta'ala si Él no me da esa posibilidad? Él no me da ese favor. Por eso dice Iyyaka nasta'in, porque necesito tu ayuda. Es un tema delicado que, aparte del Islam, ninguna otra religión la ha presentado. El creyente, entre la intención y la oración, combina las dos. Es decir, primero pone la intención y luego lo deja en manos de Dios. Y esta es la enseñanza del Santo Corán, al decir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aquella persona que no adopta esta intención, no está haciendo como Allah desea, y solo dice que estoy haciendo oración y ya se arreglará, eso también es pecado. El ser humano tiene que pensar en la bondad, pero necesita la ayuda de Allah. Por eso son necesarias las 5 oraciones, el Surat Fatiha, y se nos dice a ti solo te adoramos, pero la ayuda solo viene de ti si hay 2 puntos. Uno es el esfuerzo, la planificación, na'budu, porque el que me pide y no se esfuerza es como un campesino que no siembra. Entonces, ¿cómo puede esperar que le dé frutos? Y si pone la semilla y hace dua, dice, tampoco funciona, porque después de poner la semilla es necesario dar agua, es necesario sacar las malas hierbas, es necesario proteger de los animales para que no coman. Esta ley aplica en todos los sitios. Dice Azur que con la belleza que el Islam nos lo ha presentado, no lo ha enseñado otra religión. Esta oración debemos hacerla continuamente
porque no se sabe cuándo la oración puede ser aceptada. Hay un momento para la aceptación de la oración. No sabemos cuándo Allah Ta'ala le va a aceptar. Dice el Santo Mesías prometido, aquellas personas que delante de Allah Ta'ala con humildad continúan repitiendo esta oración, que a lo mejor se me resuelve un problema y que Allah Ta'ala me ayude. El trabajo del hombre es mostrar humildad y debe estar recordando, pidiendo a Allah Ta'ala. Dice el Santo Mesías prometido que cuando pedimos ayuda, dice que la verdadera ayuda depende solamente de Allah. Y el Santo Corán nos ha dicho en repetidas ocasiones, como dice el Surat Fatiha, es necesario entender que para generar un carácter constante es necesario pedirle a Allah Ta'ala de forma continuada, de forma permanente. Hay un relato de un sahaba del Santo Mesías prometido, dice que hacía 20 minutos estaba de pie, estaba rezando una oración voluntaria en el Masjid Aqsa de Qadian con las manos cruzadas, y voy a ver qué dice, qué recita. Cuando fui cerca, dice que estuve 15 minutos y en voz muy baja solamente decía Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Este era el conocimiento de aquellas personas que tuvieron la educación del Santo Mesías prometido, este conocimiento que cada creyente debería intentar conseguir. Es como se consigue la adoración, se consigue la verdadera adoración. Dice el Santo Mesías prometido, hablando de este tema, que debe quedar claro que la palabra de la Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apunta que todas las felicidades se consiguen siguiendo las ordenanzas del Dios Rabbul Alamin, el Dios sustentador de todos los mundos, o a intentar cumplirlas. Cuando el ser humano hace esta oración continuada y conoce los atributos de Allah, los reconoce e intenta hacerlos propio, porque si no sería como un loro que está repitiendo unas palabras sin saber lo que significan. Los sahabas de Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontraron este conocimiento con la ayuda de Allah Ta'ala. También hay personas en la comunidad que hacen así, oran así, como que dice también el Santo Mesías prometido, como en estos rangos es necesario para conseguir este rango. El gran impedimento es el orgullo, la vanidad. Dice que son pecados o faltas muy graves. Por eso Allah Ta'ala a su humano débil, que está lleno de faltas y que a veces, debido a estas enfermedades, nos ha dicho que, o gentes, decir Iyyaka na'budu, es decir, para librarse de la vanidad hay que decir Iyyaka nasta'in, para que uno se libre del orgullo, del ego. Y luego, al decir Ihdina, esos deseos mundanos se ven liberados para decir Iyyaka nasta'in es para afianzarse en el camino. Y Ihdina as-sirata al-mustaqim significa que el conocimiento y la guía proviene de Allah, que Él, como un favor
lo regala al humano. Por lo tanto, Allah no se puede conseguir, no puede conseguir la salvación hasta que con la máxima sinceridad, el máximo esfuerzo, uno no intente comprender, porque si no tiene alguien estas cualidades, él no puede dar este paso o este servicio. Son los rangos que tendría que mostrar un adorador. El santo Mesías prometido, hablando de las oraciones que se aceptan, dice que la adoración que se acepta, a la que Allah la acepta, en verdad está sujeta a algunas cláusulas. La grandeza de Allah, al ver la dignidad de Allah Ta'ala, con toda tener una humildad extrema, viendo sus favores, alabar su nombre, y viendo su belleza, su luminosidad, imaginándolo, dar preponderancia a él frente a todo, teniendo en cuenta su paraíso, librar el corazón de Satanás. Cuando sea una oración de este estilo, entonces Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sale el verdadero sentido y se une a aquellas personas que se denominan siervos del misericordioso, Abdur Rahman. ¿Qué es la adoración? Allah Ta'ala en el Surah Al-Fatiha nos ha dicho Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadat, la adoración, significa conocimiento y adoración. Conocimiento, es decir, la adoración externa, y el conocimiento también. Y en los dos, estas dos cosas, si se generan, cuando decimos Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, es decir, tienes una adoración externa más el conocimiento. ¿Por qué estamos haciendo esta oración? Y el conocimiento lo podremos conseguir cuando sea una verdadera humildad. Uno dice adorar a Allah y hace muchas posternaciones, genuflexiones, etcétera, y eso se consigue haciendo mucha alabanza. La verdadera adoración se puede hacer cuando tiene un cariño hacia Allah, cuando uno abandone su ser, tenga plena confianza en Dios, y luego pensando en las favores que Allah me ha hecho, uno tenga ese agradecimiento, pero sepa que viene de Allah Ta'ala y tenga total favor hacia los premios que le ha dado, y esta situación se muestre y salga una grandeza hacia Allah, que debido a Allah Ta'ala, debido a la grandeza de Allah Ta'ala, no tenga miedo de nada, y cualquier encuentre el contento en él, y que sin él no pueda ya encontrar su contento. Esta es la verdadera adoración, pero esta adoración no se puede conseguir sin la ayuda de Allah Ta'ala. Por eso repetimos en el Surah Al-Fatiha que a ti solo te adoramos y a ti solo pedimos ayuda. No podremos hacerlo hasta que no haya un favor especial de ti, porque decir que Allah es el verdadero objeto de adoración, pero sin su ayuda no somos capaces de entenderlo, conseguirlo, es que la grandeza de Allah se siente en el corazón, el cariño se siente en el corazón confíe en él, el corazón le prefiere a él, y que el objeto de la creación humana sea recordarle
hablando de la adoración, dice: el objeto de la adoración es que uno debe levantarse como si estuviera viendo a Dios o que Dios le está viendo a él. Toda mezcla o shirk, politeísmo, tiene que limpiarse y debe cuidar de ese rububiyat, del que Dios es el criador, y muestre sus debilidades para que se limpie y establezca una relación con Allah. Y este es el objeto de más de la oración. Viene todo ello recogido en el Surat Fatiha. Y Akanabodo y Akanastain muestra la debilidad del ser humano, porque pide ayuda el humano a Dios y le pide que él le guíe, y luego se nos dice que pidamos el camino de los profetas, y se nos ha pedido el premio de los profetas y los amonestadores, y donde siguiéndoles a ellos podemos obtener esos premios. Y luego decimos que no nos lleves por el camino de los que negaron a los profetas y a los amonestadores, y Allah Ta'ala les castigó en esta misma vida, o consideraron que la vida era solamente este mundo, el objeto de la creación. ¿Cómo poder librarse del pecado? El Santo Mesías prometido dice: no hay otro premio mayor que tenga asco hacia el pecado y que Dios le libre de los pecados. Pero este tema, mediante una intención o mediante la oración, no se puede conseguir. Tienen que ser ambas cosas, como Allah Ta'ala nos ha dicho: y Akanabodo y Akanastain, que todas las potencialidades que Allah le ha dado, trabajando con ellas, pero las ponga al servicio de Allah, y dice Allah que: oh Dios, tú me has dado, hasta donde me has dado la oportunidad, hasta ahí he utilizado estas potencialidades o estos sentidos. Eso significa Iyyaka na'budu. Y al decir Iyyaka nasta'in, pide ayuda, que para los siguientes pasos yo pido tu ayuda, porque es muy ciega la persona que no solo pide a través de la oración. ¿Y cómo puede ver el éxito de sus oraciones? Porque el que pide, se aceptan sus oraciones. Si no pone los medios para reformarse, pues nunca se reformará, no tiene ningún valor. Si con la oración hace el esfuerzo y Allah Ta'ala entonces le puede salvar. Tienen que ser las dos cosas juntos. A veces, debido a alguna debilidad, él vuelve a pecar o empieza a caer, entonces Allah Ta'ala le libra de esos caminos. Por lo tanto, hay que hacer el máximo esfuerzo y hacer oración. Allah Ta'ala hace que salga, tenga asco hacia el pecado. Luego otro atributo es Al-Hayy y Al-Qayyum. Al-Hayy y Al-Qayyum. Debéis recordar que en el Sagrado Corán Allah tiene dos nombres: Al-Hayy, el vivo, y el permanente. Al-Hayy significa que Dios está vivo y da vida a los demás. Al-Qayyum significa que Él es estable y es el objeto de estabilidad de los demás. Es decir, la estabilidad de algo está relacionado con estos dos versículos. Hayy pide que se le adore, como en el Sagrado Corán se nos ha dicho Iyyaka na'budu, y Al-Qayyum, es decir, el permanente, es Iyyaka nasta'in, a ti te pedimos ayuda. Por lo tanto, sea un tema del mundo o sea un tema espiritual, el verdadero siervo de Dios puede beneficiarse, porque puede ser merecedor de los premios de este mundo y la vida futura. Agradecer a Allah
es el objeto de la misericordia, genera agradecimiento. Luego, al ser agradecido, uno pide la ayuda, y al pedir la ayuda, tanto en aspectos materiales como espirituales, Allah Ta'ala ayuda. La oración, según el Santo Mesías prometido, dice respecto a la oración que la mejor adoración es que el ser humano rece las 5 oraciones y las cumpla en su plazo, y cumpla los faras y los sunnat, y con intención, con gusto, de forma continua, intente cumplir. Es un transportín que lleva hacia Allah Ta'ala, y con él puede llegar a esos lugares donde sentado en la montura de un caballo no puede llegar, y las frutas de la oración no se consiguen mediante flechas. El secreto no se puede explicar escribiendo o leyendo, y aquella persona que piensa, que es capaz de entender, llega al querido que está detrás de las cortinas y libera sus dudas. Tú verás que sus días son claros, que su cara es reluciente, que su rango es alto. Aquella persona que se posterna con humildad ante él, y a ese ser le hace dueño. Esta es una cita de Yazul Masih, del libro que escribió el Santo Mesías prometido. La oración, que es la mejor de las adoraciones, porque lleva a Allah Ta'ala respecto a sus oraciones, dice que no son aceptadas porque no cumplen con los prerequisitos. Dicen que a veces no tenemos gusto en rezar, no tenemos ese gusto que deberíamos encontrar. El Santo Mesías prometido dice que algunas personas dicen que no tenemos gusto en la oración, pero yo les digo que si reza continuamente, entra en el primer rango del taqwa. Y lo que debe hacer, decir continuamente Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, porque el Shetán se ve como un ladrón, y pida delante de Allah que por favor este que me está molestando, por favor libérame de sus ataques. Entonces nace una fuerza que hace que el Satanás se vea derrotado, pero es necesario una sinceridad y un dolor interno en el corazón para pedir esta oración. Y este ladrón, ¿cómo se genera este dolor? ¿Cómo posternarse? Cuando uno piense que Satanás es un ladrón, que no me deja, que está continuamente detrás de mí, que quiere desnudarme y quiere presentarme la manzana como Adán, entonces saldrá de dentro, Iyyaka na'budu, o tú ayúdame, y dame tú la ayuda. Dice Azur que los sahabas continuamente repetían esta frase de Iyyaka na'budu, este versículo, para cumplir con lo que Allah quería y librarse de Satanás. En otra parte dice el Santo Mesías prometido, cuando uno dice Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, debe repetirlo muchas veces, porque Iyyaka nasta'in significa retraer, recuperar los favores que Allah nos ha dado. Es aquellas cosas que el humano ha perdido, Allah Ta'ala se las devuelve.
Allah Ta'ala quiera que estos escritos del Santo Mesías prometido, que Allah Ta'ala nos ayude a que sean parte de nuestra vida y que seamos entre aquellas personas en que en cada momento tienen esa ayuda de Allah Ta'ala y los que Allah les conserva bajo su refugio. Hoy, estos días que nos quedan de Ramadán, por favor hagan mucho hincapié en la oración. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.